episodio más de Mindset Hub. Oye, y seguimos, o sea, levantando el nivel. Seguimos para arriba y para arriba. A William Villafañe, que con él Bienvenido. cerramos básicamente la elección a comisionado residente, que se está sentando con nosotros. Estamos bien honrados de tenerte. Un colegial, lo tengo que decir, que lo voy a decir del salida. Así, sí. Un colegial si es mudo, que explota. casi más o menos coincidimos. Porque, Will, estudiaste contabilidad en el colegio, ¿verdad? En el colegio de Mayagüez. Así que cogimos clases con Eva Quiñones, con Yayo, con Arcadio. Y sobrevivimos. Y sobrevivimos, sí. Porque, oye, hay No era fácil. mucha gente de esa época de nosotros que en verano cogían contabilidad en la UPI porque no podían con el colegio. Literal. Era fuerte. Literal. Gracias por estar con buenos nosotros. tiempos eso. Gracias a ustedes ¿Verdad por que- la invitación. Gracias. Y vamos a tener una conversación bien interesante. Obviamente, pues aquí ya se sentó con nosotros Pablo José, se sentó Ana Irma Rivera Lacén. Ahora te sientas con nosotros. Y pues, obviamente, como hemos dicho, yo siempre arranco en todos los podcasts. Soy estadista, conservador, casi republicano. Y esta Aunque vez, ya casi estás votado. casi estoy votado el PNP. Porque Irma Lacén me usó para un estribillo ahí, pero... ya Irma Lacén Irma me sacó. agarraron el contenido. El testimonio de Harry ya. Ya mi ¿sabes? mamá me escribió. No. Ya mi mamá me escribió. Yo voté por ti en la primaria. Gracias por eso. Voté por ti. Pero te tengo que decir bien honesto que me sorprendió mucho el resultado de la primaria. Y te explico. Como te dije al principio, soy CPA, veo números. Tú llevas la vida en el partido. Yo esperaba que tú ibas a dar lo que, como dice Netito Díaz Consejo, una salsa. Corres contra una persona que básicamente es desconocido en el partido. Muchos cuestionamos si realmente era PNP o no. No es que ganaste mal, pero no fue esa ventada abrumadora. Si que allá afuera hay un 44% de gente que fue a votar, quiero asumir que votaron por Elmer, porque obviamente estaba respaldado por la que eventualmente se convierte candidata a la gobernación. Pero, William, ¿cómo cómo vas a atraer esa masa de gente que en esta primaria, a pesar de tu gran trayectoria, porque si alguien te dio entrega al partido de William Villafañe, Pues ¿cómo tú lo vas a traer? ya trajimos a la vasta mayoría de ellos Ok. y tiene una explicación muy lógica. Vale. Te fijarás cuando analizas la campaña que llevamos a cabo, no fue una campaña para arrasar en la primaria, sino fue una campaña dirigida a las elecciones. Vale. ¿Cómo explico eso? Sencillo. Yo hice una campaña primarista hablando bien de la persona que competía conmigo. No, tiene un récord muy impresionante. O sea, exacto. Yo iba a los medios y hablaba bien de el compañero capitán Elmer Román. Y como tú bien dices, sí tiene muchos méritos. Sí. Y en el sentido de que este proceso de primaria, recuerda que llevo un tiempo en política y reconozco que es una navaja de doble filo. Porque el llevar a cabo una campaña muy fuerte y estridente puede causar molestias. Entonces, no quisiste en hacer el un overkill, elector. básicamente. No lo hice en lo absoluto, sino lo que hice en todo momento fue proteger el que aquellos que por alguna u otra razón decidieran darle el voto a Elmer, luego de la primaria, se unieran entonces a mí y que nadie entonces quedara allá afuera molesto conmigo por eso. Entonces, resultó, ¿verdad? Salimos favorecidos. Obtuvimos cerca del 55%. Ya Elmer te endosó y todo. Elmer inmediatamente Me hizo se un sentó Zaragoza. con nosotros. No se tiró el Zaragoza. No, nos sentamos. Y de hecho nosotros habíamos hablado incluso antes Qué bien. del proceso. Si hubiera sido al revés, yo hubiera estado ahí también. Y tenemos... O sea, nuestras ideas van en la misma dirección. Nuestro compromiso con Puerto Rico, con lograr que Puerto Rico sea Estado, todo eso lo tenemos en común. Y ahora, pues, es nuestro aliado. Obviamente está inmerso en la campaña de la comisionada residente para convertirse en gobernadora y en la de este servidor para convertirse en comisionado residente. William, ¿cómo se siente esa noche del evento? Yo soy honesto. Yo voté por Pedro Pierluisi también. O sea, me fui con ustedes full. Y me sorprendió el resultado. Yo creo que yo era de los que vivían en esa burbuja que no supe leer el electorado, lo que realmente estaba pasando afuera. ¿Cómo es esa noche, William, donde tú sales, pero tu compañero, y peor aún, gobernador, pierde esa primaria? O sea, ¿cómo tú manejas esa situación donde, ya, mi compañero perdió, yo salí, ahora me tengo que unir? Pero bueno, fue que, o sea, hice la campaña directa con él. ¿Cómo manejaste esa noche del evento?
Bueno, fuimos comedidos, acompañamos al gobernador en su aceptación del resultado electoral. Lo hicieron muy bien. Y Sí. fíjate que como de la misma manera que en el proceso de la primaria llevamos un mensaje muy cuidadoso, incluso hablando bien del compañero que corría para la misma posición, también hablaba bien de Jennifer González, Ok. porque era una posibilidad también que ocurriera esto. La noche del evento, ¿verdad? Lo manejamos acompañando al gobernador, ¿verdad? Con quien estuvimos haciendo campaña durante el proceso de la primaria, pero de inmediato, como ha sido la experiencia previa, y una vez, ¿verdad?, que fui secretario del partido, inmediatamente me di a la tarea de buscar la unidad. Muy bien. Y de inmediato nos sentamos, nos comunicamos, Jennifer y yo, sentamos las bases, y como no había ni de ella hablando mal de mí, ni mío hablando mal de ella, estamos de inmediato encaminados, unidos, haciendo campaña, pueblo por pueblo, para lograr que el PNP y nuestro equipo gane. Y eso es algo bien importante. Estamos comentando acá, Harry y yo, en privado, tú sabes, unas cosas de ese ticket del Partido Popular. Nosotros lo tuvimos a ellos los dos. Estuvimos a Jesús Manuel y también pues tuvimos a Pablo José. Y no vemos, quizás estamos equivocados, pero no vemos ese engranaje, ¿verdad? En ese ticket. No hay cohesión. Exacto. Entonces, obviamente, saliendo de una primaria como la que tuvo el PNP con tanto vitriol, se podría decir, ¿verdad? Obviamente... Picosa. Picosa. El PNP, pues, suele ser así, tú sabes, más high energy que el low energy en otros casos de otros partidos. Por lo menos ahí tú pudiste, ¿verdad? Llegar a ese consenso, tú sabes, que excelente, en verdad. Y yo tenía una pregunta y con esto podemos seguir hablando. ¿Tú te defines más como en cuestión de la política de Estados Unidos, más demócrata o más republicano? Es republicano, pero de la misma manera, y lo he dejado saber, y esto es porque, mira, yo estoy corriendo para comisionado O residente. sea, que nuestra papeleta es republicana. Sí, lo es, Muy pero a final de cuentas, ni Jennifer, ni yo, ni ningún otro elector en Puerto Rico tiene la potestad de votar por el presidente ni congresistas de partido nacional en estas elecciones, ¿verdad? Porque no somos Estado. Pero en el caso de la política nacional, yo he dejado saber bien claro que mi afiliación primaria es con Puerto Rico. ¿Y qué significa esto? Esto significa que a mí nada me va a detener en lo absoluto de apoyar, colaborar con un demócrata que responda a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Y puedo mencionar, mira, a Richie Torres, Darren Soto, en algunas ocasiones hasta Nidia Velázquez y muchísimos otros. Claro. Y lo he estado haciendo incluso, o sea, no es de boca, es de acción. Que eso puede tener repercusiones, ¿verdad? Por personas que entiendan de que uno debe estar siempre trabajando de una manera partidista. Bueno, pues yo no funciono de esa manera. Claro. Fíjate que yo fui compañero de papeleta, ¿verdad? Por decirlo así, en el proceso de la primaria del gobernador. Demócrata. Una persona con la que respeto, admiro, ¿verdad? Y creo que ha hecho un trabajo. Y entonces, en ese proceso, pues yo no dejé de tener mi propio criterio. Muy bien. Y en el proceso legislativo incluso. En el proceso legislativo incluso hubo algunos momentos donde él tuvo que vetar algún proyecto de mi autoría y yo votar por encima del veto del gobernador en otras ocasiones. Pero ustedes nunca me van a escuchar a mí. Con respeto todo. Exacto. Sí, no, o sea, Exacto. realmente nunca yo recuerdo una controversia contigo. Básicamente, hubo una cosita allí al principio cuando estaba pero, o sea, tú ser una figura que, digamos, como no quiero buscar la palabra, controversial, nunca se te ha sido reconocido por eso. Sí, bueno, yo no voy a buscar la controversia por ganar un espacio titular en los medios de comunicación ni nada por el estilo. Creo que el pueblo puertorriqueño se merece mucho más que Muy eso. bien. Para mí siempre el objetivo es lograr avances, lograr resultados, lograr que el trabajo que yo realice realmente produzca algo positivo para la gente. En la medida que yo sienta que eso es así, me siento tranquilo. Todo el mundo por ahí puede dar fe de que resisto, aguanto, tolero. Tienes cuero duro. Así que sí, a veces veo por ahí como que tratan de tirarme
por aquí, por allá. Y yo digo, no me hicieron ni cosquillas. No funciona así. O sea, la tiraera esa a mí no me mueve. William, en algún punto en esta campaña primarista, tú viste como que, y a diablo, parece que yo voy a ganar, pero mi compañero va a perder. ¿Lo viste en algún punto, la realidad? ¿O los tomó de sorpresa? Fíjate, había encuestas que salían y decían algo parecido. No era algo, mira, es que dependía de dónde tú fueras a estar, ¿verdad? Por ejemplo, en el área metropolitana, pues Pierluisi salió mejor y en efecto salió mejor, ¿verdad? El día de la primaria, pero en términos generales en el resto de la isla, pues no fue así. Así que dependía de dónde tú estuvieras, escuchando, pues obtenías un mensaje mixto. Así que de que podría siempre ser una posibilidad. En política nada está escrito, ¿verdad? Pero me parece que el objetivo nuestro era, sí, hacer una campaña llevando un mensaje. Lo apoyamos en el proceso de la primaria. Pero ahora estamos totalmente enfocados, ¿verdad? De que somos un solo equipo, de que somos un solo movimiento y una oferta para lograr prosperidad y seguridad para el pueblo puertorriqueño. Entonces, Jennifer, obviamente, pues, comisionada residente, me corrige si estoy mal, pero para el proyecto de estatus no consigo ningún republicano que la avalara. Correcto, ¿verdad? Bueno, hubo en el Muy proyecto poco. 8393, creo que votaron alrededor de 16. Pero muy poco representantes respaldo a la Cámara. republicano. Sí, muy poco. Veo que tú tienes un enfoque, creo que me corrige si se llama, la red 435. Sí. Quiero que me expliques de esa red cómo va a funcionar y si esa es esa estrategia o esa herramienta que William va a utilizar, a ver, contra si el Partido Republicano, que increíblemente acaba de sacar la estadidad de su plataforma por primera vez, si esa es la forma que tú vas a buscar, ya que obviamente como comisionado residente de Sari electo, pues no tenemos ese bargain del voto, pues yo te cambio este voto por otro, porque obviamente pues no lo tenemos. Esa es tu herramienta para conseguir mayor apoyo del Partido Republicano, que parece que cada día más se aleja de la estadidad. Es una de ellas. Tengo que decirte, ¿verdad?, que no estoy contento con el Partido Republicano. Es algo que lo has términos dicho en otros generales. medios. Sí, sí, no lo estoy. No es un día fácil para ser puedo- republicano y no, estadista. es que no puedo estarlo. Bueno. ¿Por qué? Porque no se le puede dar la espalda a Puerto Rico, no solamente en el asunto del estatus. Ahora mismo tenemos el asunto del SNAP, entre otros. Así que por eso dejo clarísimo que, ¿verdad?, que la afiliación nacional en nada va a limitar nuestro trabajo para adelantar los objetivos de Puerto Rico. Pero en términos de cómo buscar, ¿verdad?, mayor apoyo dentro de las huestes republicanas, no solamente en el tema del estatus, sino en todo lo demás, hay que ser muy estratégico. Entonces, pues fíjate que en gran medida nuestras propuestas, más allá de las que tenemos programáticas en términos de cuál es nuestra posición con respecto a los programas federales, a la reconstrucción de Puerto Rico, al estatus de Puerto Rico, entre otros aspectos, son las estrategias, las técnicas que vamos a utilizar. Y el único que ha hablado, ¿verdad?, y eso está en el récord, de las estrategias a seguir para lograr avanzar en términos de resultados, pues ha sido este servidor. Hemos planteado, como bien dices, la red 435, que consiste en la creación de 435 comités enlaces. Okay. Estos comités enlaces van a estar compuestos por personas residentes en Puerto Rico, que incluyan veteranos, jóvenes profesionales, mujeres, y al mismo tiempo van a tener todos, cada uno de estos, por lo menos un elector bona fide del distrito congresional en el que, en el que, ¿verdad?, trabajará ese comité, afín con el congresista. Pero no va a trabajar solamente para la estadidad, ¿verdad? No. O sea, esto no es una delegación extendida. De hecho, ni nada. De hecho, habrán personas no estadistas Seguro. participando en estos comités. Pero la idea primordial de esto es lograr acceso a la mayoría de estas oficinas congresionales. Sabemos que los 435 no van a estar. O sea, hay algunos que han tomado una antorcha casi antagónica. ¿Y por qué ese ¿verdad?, número? a todos los asuntos. ¿Por qué ese número tan exacto? Porque son 435 representantes a la Cámara. Ya. Toda la nación, todos los estados Ya entiendo. se distribuyen entre 435. O sea, que hay un boricua en cada uno de ellos. Básicamente. Lo va a ver. Estamos en todos lados. Lo va a ver. Sí, estamos en todos lados. Pero
esta estrategia es bien importante porque nos va a permitir entonces establecer colaboración Ok. con la mayoría de los congresistas de manera, y como bien dijimos, no solamente en el asunto del estatus, nosotros estamos también diagramando lo que es un ejercicio prácticamente de inteligencia sobre en qué creen estos congresistas, Claro. buscando aquellos que son Un incumbentes. perfil, unos perfiles. Literal. Buscamos cuál es su legislación, buscamos cuáles Por- son sus compromisos, aquellos que no son incumbentes. ¿Por dónde se le puede llegar? Exacto. Esa Y es claro, no es que es lo que él crea, no. Aquello en lo que coincidimos, Claro. ¿verdad? Y entonces, según vamos coincidiendo, decimos, por aquí es que nos vamos a ir con este congresista. Nosotros también hemos identificado legislación de la cual Puerto Rico se beneficiaría, que ya está presentada, algunas de las cuales ya están en procesos ante los comités legislativos del Congreso. Okay. Pues nosotros ya los estamos identificando y nosotros ya les estamos dejando saber, nosotros nos vamos a unir como coauspiciadores. Y eso a ellos les encanta. Otra de las estrategias que he mencionado es la creación del caucus por Puerto Rico. Ok. Esto es bien importante porque va a permitir reclutar aliados demócratas, republicanos, en la Cámara, en el Senado, e incluso organizaciones sin fines de lucro y entes que puedan ayudarnos en múltiples esfuerzos, de manera que al mismo tiempo copresidamos un caucus. Ok. Y eso nos permite a nosotros, nos da un leverage para negociar votos del caucus, el favor del caucus, a legislación presentada por múltiples de los congresistas. Y eso es otra estrategia adicional. Y así sucesivamente tenemos, por ejemplo, la estrategia de pedir algunos cambios. Cuando tú vas al Congreso y tienes una idea, pues hay una oficina que se encarga de draftear, de redactar Ajá. esa idea. Y entonces te presenta la idea. Y, ok, aquí está. Voy a someterla. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo, cuando tú le das una idea, automáticamente esa oficina te la redacta incluyendo a los estados, Ok. no a los territorios. Y yo lo que una de las cosas que le voy a pedir, no, espérate, que sea el congresista Ok. el que le notifique Ujú. a la oficina, exclúyeme a los territorios. The other way around, básicamente. Exacto. Ok. ¿Por qué? Porque que el trato sea igual de salida. Lo automático sea que el trato sea Entiendo. igual. ¿Por qué? Porque, mira, son 435 representantes a la Cámara, todos están legislando todo el tiempo. La oficina del comisionado residente son 18 empleados, 1.2 millones de presupuesto. Eso es nada. De esos 18 empleados, No votamos. muchos están atendiendo las cuestiones del distrito y en el caso de Puerto Rico es el equivalente a 4 distritos congresionales. O sea, y para completar no tienes voto Tienes voto. a la hora de decidir el pleno. Pues tú tienes que buscar con esas herramientas que se te dan cómo maximizar y para poder multiplicar el alcance, pues entonces venimos a través de todo esto. La legislación, yo soy senador y dirigí comisiones legislativas en el pasado. También soy abogado. Conozco muy bien el proceso legislativo. Gran parte de los cambios que se dan en la legislación ocurren a última hora. Ocurren en las últimas 28, 48 horas y es bien difícil. Empiezan las enmiendas, empieza todo el Claro. mundo a correr. Sí. Entonces, con los recursos que te dije, es bien difícil. Por cualquier lado Seguro. vienen y te Te quitan algo o te ponen Y de algo. repente cuando ve el recto Exacto. final, ahí, Sí. ahí se fue. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos poder ser efectivos con todo esto es que tengamos múltiples ojos velando porque no te hagan eso. Además de ello, pues una de las cosas que queremos, nosotros podemos presentar un proyecto. Pero quizás lo que necesitamos no es que se apruebe el proyecto. Quizás lo que necesitamos es que cuando se vaya a aprobar una legislación de las que yo llamo icónicas, porque cada congreso que dura cada 2 años quieren tener una legislación emblemática de la que se sientan todos orgullosos que aprobaron. El récord, el récord. Sí, como ARPA, como el CARES Act,
y por ahí sucesivamente, pues el AIRA, ¿verdad? Que se aprobó recientemente, pues en la medida que tú logres que cuando va a haber este tipo de legislación, a lo mejor ahí tienes un proyecto de 10 páginas y con un párrafito de 2, 3 Eso oraciones puede arreglar el problema. Sí. lo introduces en Sí, esa legislación. William tiene un plan. No, no, no. O sea, realmente... Y es bien curioso, William, porque estaba escuchando a Thomas Massie el otro día, estaba con Tucker Carlson, y él estaba hablando, medio de chiste, pero que en el Congreso todo el mundo tiene un CPAC person. Y entonces, obviamente, el CPAC, pues, sabemos que es que brega con los asuntos de Israel, pero no solamente eso, obviamente tienen un presupuesto bastante, mucho más de lo que pudiera tener quizás un PRAFA o algo así, pero es bien, bien interesante que digas eso, porque lo que se ve de esa estrategia del CPAC es que tienen a alguien siguiéndolo, como quien dice, mira, acuérdate de Israel, acuérdate, lo que tú quieres es acuérdate de Puerto Rico, acuérdate de Puerto Rico. Entonces, Así la es. pregunta sería, y siguiendo con lo que estabas hablando, ¿verdad? Puerto Rico, pues obviamente no podemos tapar el cielo con la mano. Aquí tenemos unos problemas serios. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de la red energética, tenemos ciertos problemas, ¿verdad? Tú entiendes que quizás para un partido republicano, ¿verdad? Que hemos tenido, pues, en el caso de Trump, que tiró unos tweets bien fuertes para los políticos de Puerto Rico cuando era presidente, que obviamente si nos acordamos de todo eso, ¿tú entenderías que quizás... ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Qué necesitamos primero? ¿Poner la casa en orden y entonces ir a pedir la estadidad? ¿O tú entiendes que pidiendo la estadidad podemos poner la casa en orden? Te voy a plantear, obviamente a mí se me acusa de ser estadista, y en efecto lo soy. Puerto Rico lleva más de 500 años de coloniaje. Aquí nunca ha habido plena democracia, porque previo a ello pues era el cacicazgo, ¿verdad?, de los taínos. Con la Junta ahora menos. Y ahora pues menos todavía. Pero en términos, ¿verdad?, de si es que viene primero, no, yo te voy a plantear lo siguiente. Obviamente yo quisiera resolver el asunto del estatus político de Puerto Rico ayer, o sea, del saque. Pero reconozco también de que esto es un proceso y de que puede tomar menos o más tiempo. En términos de tomando ese razonamiento de dónde debemos entonces partir, si relegar el asunto del estatus político de Puerto Rico, digo, cuidado, ¿verdad? Las causas, las luchas, nunca se rinden, nunca se posponen. Entonces, más todavía, yo lo tengo también como parte de la estrategia. ¿A qué me refiero? Para nosotros lograr trato igualitario, porque si vamos a hablar de paridad o lo que le llamen, mire, de lo que estamos hablando es de trato igualitario. Si vamos a hablar de trato igualitario, el mensaje que tenemos que llevar constantemente tiene que ser uno de, mira, recuerda que ustedes están discriminando contra nosotros. Recuerden que nosotros no estamos contentos, ni satisfechos, ni conformes con la relación colonial que tiene Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, este asunto del estatus no solamente se convierte en una causa para descolonizar a Puerto Rico, es la zapata para exigir esa igualdad en todos los programas federales, en todas las oportunidades económicas. Así que mi mensaje no es si va primero una cosa o la otra. Es que el asunto del estatus político de Puerto Rico es la base para lograr avanzar en todo lo demás. En términos, por ejemplo, del SNAP. Imagínate a dónde llega la desfachatez colonial, que nos discriminan incluso frente a otros territorios como Islas Vírgenes. Que tienen hasta... Sí. Cosas como las leyes de cabotaje, ellos no tienen nada de eso, o sea, de ciertas cosas que a veces uno dice, wow. Entonces, nuestro planteamiento es, no nos discrimine. No nos discrimine. Y entonces, el asunto del estatus político, ¿verdad? Ahí la gente cuestiona que por qué hacemos plebiscito, ¿verdad? Pero, ¿qué vale más, verdad? La expresión de un funcionario electo, un político, o el voto del pueblo en las urnas. Nada vale más que eso. Y entonces,
luego de las elecciones, cuando juramente con Dios por delante y el favor del pueblo el 3 de enero, ese resultado del plebiscito yo lo voy a llevar oficina por oficina, no solamente para avanzar, ¿verdad?, el proceso de descolonización de Puerto Rico, para avanzar la legislación que necesitamos en términos de lograr el SNAP, de lograr los fondos de Medicare, de Medicaid, el SSI, entre muchísimos otros. Así que me parece que no hay ahora mismo cabida para relegar el asunto del estatus y mucho menos para plantear del saque que no somos colonia o que no es importante el asunto, porque entonces el mensaje que está llevando allá es un mensaje de que tranquilo, olvídate de eso, que aquí estamos contentos. Hello. O sea, Pero, eso William, es un daño o sea, terrible. Llevamos como estadista hablando por décadas de la estadidad. Y yo creo que, y entiendo que tuviste hace poco una parte en una prensa donde yo creo que ya empezamos a ser un poquito más honestos en la conversación. Porque yo, que he estudiado bastante cómo Hawái y Alaska se hicieron estado, para entender por qué quiero la estadidad para Puerto Rico, sabemos que no es estadidad, es primero territorio incorporado. Territorio incorporado. Y ese mensaje nunca se le llevaba al lector, porque siempre le hablamos de estadidad, estadidad, estadidad. ¿Por qué ya no le explicamos de frente? Gente, antes de estadidad, hay un proceso, tenemos que pasar como territorio incorporado 10, 15, 20, 25 años, y seguimos hablando todo el tiempo de una estadidad que realmente automáticamente no nos van a dar, sino primero nos pasan por ese tazo, si nos pasan. Sí. El proyecto 2757 que está en la Cámara y el proyecto 3231 que está en el Senado, ¿verdad?, que son gemelos, pero se atienden con números distintos en ambos cuerpos, no incluyen una transición de esa manera. Yo he planteado de que, pero ¿qué pasa? A pesar de que el proyecto tiene mayoría de votos, tanto en Cámara como en Senado, por técnicas legislativas, pues muy probablemente no vea su día de votación en el Pleno. Vale. En el caso del Senado, porque requiere el voto de 60 miembros del Senado. Difícil conseguir un voto de 60 Bien años para difícil. nada. O sea, exacto, no solamente el asunto Para del nada. estatus, Sí. es bien poca la legislación, Sí. ¿verdad?, que pasa ese dazo. Pues, ¿qué pasa? Pues para superar la regla del filibusterismo, que es la de que, la de que limite el debate, Claro. pues es bien difícil. Y en el caso de la Cámara, pues la persona que preside la Comisión de Recursos Naturales, Westerman, pues ha dicho, ¿verdad?, que no tiene muy planes de fanático de darle... nosotros, Sí. Entonces, partiendo de esa realidad, ¿qué sucede? Se me pregunta que si fuera requisito el que se lleve a cabo entonces un proceso de transición mediante la incorporación, yo le dije que le arranco el brazo. ¿Por qué? O sea que, porque tuvimos aquí a Ricky Rosselló. Cuando Trump le dijo aquella vez, en aquella mesa, Que le iba a dar la dijo, estadidad. te doy estadidad si tú me das en un estado republicano, y Ricky se echó para atrás, tú le hubieses dicho que sí, porque yo le hubiese dicho que sí. Yo le hubiera dicho que Ahí sí, está, pues claro. mira que me dio la razón. Pero Ricky, mira, mala mía, pero por fin me dio la razón. Ahí está el libro, a ahí final está el de libro. cuentas, quien decide es el pueblo, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo estás? A final de cuentas, Nos lo ofrecieron por primera vez, de quien verdad. preside el pueblo. Pero mira, la realidad es que, yo dudo que como quiera él lo hubiera provisto para el proceso en ese No es momento. así de fácil. Check Exacto. and balances, check and Exacto. balances. Me parece que fue más una cascarita de parte del presidente Trump. ¿Verdad? Pero en el caso, mira, en el caso de la negociación, porque hay un misconception aquí con que esto depende de quién sea el presidente. No, Es Congreso. búscate cuántos vetos ha hecho el presidente. Esto es en el Congreso. 100%. Yo te aseguro que esto pasa el sedazo del Congreso. Quien esté en Casa Blanca es un 90 y pico % de que eso se va a Sí, es firmar. el legislativo el que Sí, tiene sí. ese... Pero en el caso de la Cámara y el Senado, yo pronostico que por los próximos 20 años, por lo menos, va a hacer falta que se apruebe de manera bipartita. Es decir, que se apruebe, por ejemplo, estas medidas tienen el aval de todos los demócratas en Cámara y Senado. Pero hacen falta, no todos, pero una cantidad suficiente de senadores y representantes republicanos. Y para ello hará falta negociar, sentarse con ellos y decirles, mira, ¿cuál es tu objeción? ¿Qué cambios es el que tú quieres? Y ¿sabes qué?
Mencionaste ahorita Hawái y Alaska, que de hecho se esperaba entonces que Hawái fuera republicano y Alaska demócrata y terminó siendo a la inversa. Sí. Pero a final de cuentas, una de las áreas era que estaban como que dándole tiempo a ver que el miedo que tenían de que se perdiera balance. Recuerda que ahora mismo, hace 2 años, pues el Senado estaba 50-50. Exacto. Los votos los decidía la presidenta del Senado o vicepresidenta de los Estados Sí, Unidos, otra Kamala más Harris. grande es Cambió el en los Senado. midterms. Cambio el ¿sabes? Senado. Y ahora 51-49, o sea, Claro. 2 senadores puertorriqueños te deciden. Deciden todo. Y eso es un poder enorme. Entonces, ¿qué pasa? En el caso nuestro, pues tenemos que sentarnos con el ala republicana. El temor principal de ellos es eso, que se pierda el balance y que puedan perder control del Senado particularmente, porque allí es donde se aprueban los nombramientos al Supremo de los Estados Unidos. Así que es sentarnos con ellos y muy probablemente pudieran requerir un proceso de transición. Ese proceso de transición lo podemos llamar incorporación. El juez Elpi, por ejemplo, ha hecho su análisis diciendo, mira, Puerto Rico de facto ya está incorporado. O sea, aquí ya está el Tribunal Federal, aquí ya aplican las leyes federales todos los días. Y sí, en efecto, pues, la tributación sobre ingresos, porque si nos vamos a ver, aquí se pagan aranceles, se paga el payroll tax y se pagan muchísimos otros más, pero en efecto, sí, hay una porción de contribuyentes que los aplicaría, pero cuando sumamos y restamos con el balance de los beneficios que tendría la mayor parte de la población. Oye, aquí cuando miramos el SNAP, el SSI, el Medicare, el impacto brutal que tiene sobre nuestra economía. Estamos hablando de más de 100,000 empleos, estamos hablando de sobre 10 a 12 billones de dólares adicionales dentro de nuestra economía y sobre todo en manos de las personas que más lo necesitan en Puerto Rico. Estamos hablando de personas con diversidad funcional, madres, jefas de familia, adultos mayores que hoy día viven solos, no tienen ingresos más allá de lo que es el pan. Pues ciertamente nosotros tenemos que poner cuáles son las prioridades y definitivamente yo estoy aquí porque quiero ayudar a las personas más vulnerables, más necesitadas de Puerto Rico. William, en el momento que estamos grabando es la inauguración de las Olimpiadas. Y yo soy de los estadistas que no tengo miedo en decir que Puerto Rico es una nación. Meaning, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Y te tengo que ser honesto, yo amo mi equipo nacional. O sea, yo soy de... O sea, el equipo nacional de baloncesto juega. Yo estuve en el juego de Lituania. Yo subí de los 20,000 que gritamos. Vamos para París. Team Rubio, viajé a Miami a verlo. William, vamos a perder eso con la estadía. Y es la verdad. Mira, vamos a hablar claro. Porque lo único que lo tiene, pero que te interrumpa, Taiwán tiene con algo China. con China, que eso puede cambiar porque obviamente China se está complicando con ellos. Puede ser que Hong invadan Kong, y todo. Hong Kong, perdón, Hong Kong. Hong Kong. Pero realmente, o sea, y aunque desfilan con una bandera que tiene el loguito olímpico, no es lo mismo. O sea, y es una pregunta que a mí me hacen mucho como estadista y a mí me duele decir, Yache, vamos a perder el equipo olímpico para la estadidad porque no hay forma que Estados Unidos permita que haya otro equipo olímpico dentro de su territorio siendo Estado. Mira, el mismo Richard Carrión dejó claro que eso era especulativo. ¿Por qué? Porque ningún estado, ¿verdad?, cuando era territorio tenía un equipo olímpico, ninguno. Además de eso, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico de Puerto Rico son entidades privadas. ¿Sí? Esto es una determinación que en su momento, ¿verdad?, lo tendrá que evaluar el Comité Olímpico Internacional, etcétera. Hay, ¿verdad?, unas alegaciones de que por legislación federal eso no se podrá. Yo tengo una interpretación distinta, pero a final de cuentas es especulativo. No podemos decir eso. Yo también me siento orgulloso. A mí me encanta, definitivamente. Y, ¿verdad? ¿Sabes qué? Recientemente, en competencias internacionales de surfing, Hawái compitió como Hawái internacional. ¿Sí? Y Hawái O sea, compitió tú ves que hay como una Hawái. oportunidad. No es un seguro. O sea, porque tendríamos que lucharlo bien fuerte en Estados Unidos para que nos No, permitan. cuidado. Recuerda, es un asunto privado. Ok. Es una determinación que tendría que hacer allá. En el caso de Hong Kong,
pues China dijo que no tenía problema, ¿verdad?, en permitirlo por 50 años. Caramba, pero estamos hablando de China. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, Un sistema, que es otra comunista. no estamos Sí, hablando de acá. A final de cuentas, tampoco creo que sea un asunto que sea determinante, ¿verdad?, para que nuestro pueblo vaya a decidir, pues no, si no lo tengo, no vamos a ser Estado. Hello. O sea, vamos a ser la vergüenza del mundo por ser la colonia más poblada y más antigua del mundo. Por eso, no, cuidado con eso. Yo quiero que tengamos, ¿verdad?, representación olímpica, pero no a costa de seguir siendo colonia. Tu punto es que es especulativo porque no hay otro precedente y somos un caso único. Lo es, en efecto. Básicamente. Eso que te pueden hacer la pregunta y pueden seguir por ahí, pero nadie sabe realmente. Que creo que fue algo que Rodríguez Bebe dijo en una por ahí también. Ella dijo, pues, es verdad, sí, especulativo porque no sabemos si de uno o el otro, pero tu punto más fuerte es que pues, estamos en uncharted waters, básicamente. Lo es, en efecto. Así, y no es materia de la legislación para viabilizar la descolonización y la autodeterminación de Puerto Rico. Claro. Eso no va a estar en el proyecto. ¿Y qué hacemos con el español? Porque, esa- o sea, vamos a pensar, obviamente viene un partido republicano, todo apunta que Trump parece, bueno, ahora cambiaron los muñequitos, vamos a ver, pero realmente si el partido republicano domina, ellos están bien chabones con el tema del español. O sea, aquí sea lo que sea, es nuestro primer idioma, es lo que hablamos todo el tiempo. Obviamente hay sitios en Estados Unidos, por ejemplo en Florida, uno puede ir, nunca hablar inglés en todas las vacaciones que uno esté allí. Pero ¿cómo manejamos el tema del español convirtiendo en un estado que predominantemente habla español? Mira, en términos de gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, viéndolo así entre ejecutivo, ¿verdad?, la Casa Blanca y el Congreso, esto cambia cada 2 años. Si tú miras hacia atrás por los pasados 40 años, es bien difícil que tú encuentres un bloque de 12 años donde hayas tenido un control de un solo partido. Así que por los próximos 12 años es previsible que aquí vamos a tener gobiernos totalmente republicanos, totalmente demócratas y mixtos. ¿A qué voy con esto? Hay una tendencia. ¿Okay? Hay una tendencia demográfica y hay una tendencia en términos culturales y hay una tendencia tecnológica. En términos de Estados Unidos, ¿cuál es la tendencia que vemos? Bueno, es una tendencia cada vez más a tener una población de habla hispana a nivel nacional. Hoy día sobrepasa el 20%, más de 65 millones de ciudadanos son de habla hispana. Y al mismo tiempo tú estás viendo en lugares como Nuevo México, el sur de California, estados como Texas, la Florida, mencionaste a Hialeah, y se te ocurre ir allí a hablar inglés. A pedir un cafecito en inglés. Yo recuerdo en las vistas que se hicieron sobre el estatus, donde le estaban haciendo planteamientos a Grijalba, Sí. ¿verdad?, de que el asunto del idioma y cultural era un aspecto contrario a convertir a Puerto Rico en estado. Y Grijalba, 2 de cada 3 electores de Grijalba son hispanos. Hablabas ahorita de que Puerto Rico es una nación. Nuevo México es una nación. Yo invito al que quiera que se dé la vuelta por Santa Fe para que vean lo que es una nación. ¿Por qué a los estadistas nos cuesta tanto decir si Puerto Rico es una nación y podríamos entrar a la estadidad? Porque Estados Unidos es una multinación. Porque es difícil decir que somos una nación, porque lo somos. Yo soy estadista y lo digo sin problema. Eso es sin problema, pero mira, más allá de eso, la cuestión está de que si nos hacemos estado, aquí en las escuelas se va a tener que hablar en inglés. Mira qué clase de disparate. Para empezar, el secretario de Educación de los Estados Unidos es de Aguada. Hoy día el sistema educativo nuestro está regulado por las leyes federales y se sigue dando y funciona con fondos federales y funciona en español. Que ante el gobierno federal y las agencias federales la documentación, la comunicación es en inglés. Cuidado. Hoy día tú tienes el derecho de que se te reproduzca en español, de idioma, que te ponga un intérprete. Y vamos a hablar claro. Dejemos de estar pensando en cómo era el siglo pasado. Hoy día, las aplicaciones de hoy día, las versiones Atari, como digo yo, que tenemos hoy día,
te permiten a ti Traducir. en tiempo real interactuar con una persona, él hablando en su idioma, no inglés, puede ser en chino, en ruso, en alemán, y se comunican de una manera cómoda. En tiempo real tú puedes transcribir de inmediato un documento utilizando plataformas de inteligencia artificial a tu idioma. O sea, la tecnología, aquí hay un giro dramático. El que habla aquí de que los obstáculos culturales, idiomáticos y todo eso, está de verdad con una visión demasiado retrógrada. Javier Jiménez, Miriam Ramírez de Ferrer esta semana y varias personas que yo conozco se están saliendo del PNP porque entiende que el PNP se convirtió en, no sé, Wilfredo, como decía, ¿verdad? Medio woke, más liberal que otra cosa. El gobernador acaba de firmar la ley del pelo. Tuvimos a Ana Irma y Tuvimos a Ana Irma hablamos aquí, de eso tuvimos también. tremenda conversación, pero hay una fuga real De conservadores. de conservadores, estadistas, republicanos que ya no ven el PNP y se están yendo en masa pro esto dignidad, y eso afectaría el número completo. O sea, que ya no hay espacio para los estadistas, republicanos, conservadores en el PNP. Sí, claro que los hay. Y de hecho, Miriam Ramírez de Ferrer va a votar por William Villafañe. Ah, sí. Eso es así. Y en el caso... Está bueno y en eso. el caso... De hecho, voy a adelantar que va a estar con nosotros en el podcast. Ah, pues le Hablé con pregunto. ella ayer. Va a ser la Fue bien primera. chévere porque Yo le escribí por texto y ella me llamó. Y estuvimos hablando un rato y me dijo, pues vamos a hacerlo por Zoom, porque Por me voy Zoom. para Florida. Mira Vamos para por allá. Zoom. Yo la quiero muchísimo. La Ella quiero es la muchísimo. primera Ella no se cabildera quedó. estadista de verdad. Ella no se quedó Ella es como de siglo Forza pasado. Peña, básicamente. Sí, para, Sí. Exactamente. sí, para ¿verdad? Los tiempos de Don Jones Sí. Exacto. Solita, sin Ella- mucha y entre figura. los 80 y Fonalleda. los 90 Ella recogió con 300, más de Fonalleda, 300,000 firmas en Esa aquel solita, entonces, ¿verdad? básicamente, Y sí. no era tan fácil como No, digital, era claro. papel a Sin papel. redes Sí, sociales chacho. ni nada. Eso era Sí, sí. ahí. ¿Verdad? Pero esta visión de que si tú tienes una visión conservadora en todos los aspectos económicos, sociales, pues dignidad, este partido es la solución, pues no lo es. Y para empezar, no es porque uno lo plantee, es que la oferta que te están haciendo es la de elegir un senador o senadora y una representante. ¿Cómo tú vas a transformar la legislación en Puerto Rico Si no hay estructura para con una sí, aspiración voy a entender el punto. similar a la que ha tenido el PIB durante décadas? Ok. Pues ciertamente no vas a avanzar nada en términos, ¿verdad?, de lo que tú crees si tu voto va dirigido, encajonado a eso. Ahora bien, tengo que decirte, yo favorecí el proyecto, ¿verdad?, de mi compañera senadora Ana Irma Rivera Aracén en términos de lo del Claro, cable. pelo. Pues yo siempre he sido un defensor, ¿verdad?, de Ella los, te tiene mucho de los respeto, se derechos de nota. los trabajadores, y yo a ella tenemos Sí. múltiple legislación en conjunto. Tengo múltiple legislación en conjunto también con Joan Rodríguez Bebe. Porque nosotros, mira, conmigo todos pueden trabajar. Yo tengo, para que tengas una idea, yo tengo más de 10 proyectos presentados en conjunto con Juan Zaragoza. Sí. Más de 10 proyectos. Con Joan tengo múltiples proyectos para impulsar la energía renovable. Con Ana Irma tengo legislación para proteger los derechos de los inmigrantes, y en múltiples ocasiones hemos coincidido y dialogamos y tenemos posiciones a veces en común y a veces no. O sea que en esos debates va a ser, parece, un two-way match contra Pablo José. No, a mí me parece más bien, ¿verdad?, que... ¿Cómo te sientes que- para esos debates, William? Está ready, está O ready. sea, Pues porque tranquilo. son dos... O sea, obviamente, y voy a serlo honesto, no recuerdo quién es el candidato de dignidad. El de Agua yo no lo cuento para nada. Pero entonces tienes a Irma Lacén y a Pablo José. No puede ser dos espectros más distintos. Y está William Villafañe. ¿Cómo, o sea, cómo ese mindset que vas a llevar para esos debates? Porque parece que tienes una muy buena relación con Irma. Así que yo creo que Pablo José está el problema. Yo tengo una excelente relación con Ana Irma. Qué bien. Ha sido así durante estos años en el Senado de Puerto Rico. De la misma manera la he tenido con Pablo. Así que yo no estoy aquí aspirando a hacerle daño a nadie, Ok. ¿verdad? Estoy aquí porque creo que represento
los mejores intereses de Puerto Rico de cara al futuro. Ok. Y en ese sentido, pues me he puesto a la disposición para que el pueblo elija. En términos de debate, foros, el mensaje va a ser un mensaje de sí, establecer contraste. En el caso de Pablo, pues Pablo dice que para mí es muy importante el asunto del estatus. Es verdad, lo es, y gracias a Dios que lo es, porque si no lo fuera sería un gran peligro para Puerto Rico. En términos de que hay otros asuntos que son importantes, como lo es el desarrollo económico, como lo es la reconstrucción, el asunto energético, fundamentalmente. Y yo he estado en récord, no de palabras. Olvídate de entrevistas, de debate, no, el récord. Yo tengo un récord. Y ese récord habla por mí. Y yo se lo he hecho a cualquiera. ¿Sí? Porque siempre ese récord, incluso yendo en múltiples ocasiones de manera distinta Al a partido. la de mi partido. Siempre ese récord ha sido velando por los mejores intereses del Y pueblo. se te ha reconocido. Vamos a hablar de vamos a un escenario hipotético. Ajá. Ha pasado aquí en la gobernación antes con el caso de García Padilla y Cox, que Cox no salió y García Padilla salió y salió Pierluisi. Pierluisi. Imagínate, ¿verdad?, que gane Juan Dalmau y William Villafañe sea el comisionado residente. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo sería Bueno, eso? va a ganar Jennifer, ¿verdad? Creo que Por eso dije hipotético. creo que sí, ¿verdad? Que si hay algo Humor me. y creo que sí hay algo, ¿verdad?, muy obvio en estas elecciones, es que mi compañera de papeleta, Jennifer Los populares González, tuvieron una va a ganar. actividad de miles ayer en Peñuela, el 25 de Y julio. adiantre, mira que da fuerte eso. Yo tengo una apuesta corriendo. Oye, vamos a- Sobrino Ramón pero te voy a Rosario contestar, se la pero- voy a ganar. mira, pero le voy a Llega contestar. tercero. Pero Sí, le voy deja a que contestar. conteste, deja Le que voy a contestar, conteste. le voy a contestar. Te voy a dar un ejemplo. Yo era secretario de la gobernación para el 2017 y hubo un proyecto para velar por más derechos para la comunidad sorda en Puerto Rico. El autor del proyecto era Juan Dalmau. Interesante. El proyecto llegó a manos del gobernador y por algunos aspectos de recomendación de las agencias fiscales, pues lo tuvo que vetar. Juan salió en los medios. Recuerda, yo estoy trabajando con montones de cosas. No era la legislación, no era una de las áreas. Y pues, Juan pues sale quejándose, ¿verdad? Y criticando el veto. Y yo me comuniqué con Juan. Y nos sentamos. Y le dije, hazle estos cambios, que yo me aseguro de que ese proyecto se apruebe. Lo filmen. Qué bien. Le hizo los cambios y ese proyecto es ley. Qué bien. Así que, o sea, este aspecto, estas gringolas políticas, ¿verdad? No. Ya no. tú estás over O sea, that. yo soy senador, pero yo soy senador de todos los puertorriqueños. Muy bien. Y voy a ser comisionado residente y voy a ser comisionado residente de todos los puertorriqueños. Muy bien. Bien contestado. William, antes de pasar para ir cerrando el ping-pong, que siempre hay un ping-pong. No siempre, pero aparentemente se ha convertido en la ya en... insignia de Javi Santiago en los podcasts. Comentaste que eres republicano, pero ¿cuáles son tus posturas, y si puedes ser bien específico, sobre dos temas? El aborto y la pena de muerte. El aborto se debe regular. De hecho, en 2 ocasiones voté a favor de establecer regulaciones y controles. Y en términos de la pena de muerte, estoy en contra. ¿Estás en contra siendo republicano? Sí, estoy en contra de la pena Interesante. de muerte. Siempre lo he estado. Interesante. Muy bien. Perfecto. Excelente. Sí me gusta. Al grano. Vamos para el ping-pong. Vamos para el ping-pong Aquí de Harry. básicamente yo te voy a decir un nombre de alguien Voy a traer un cintillo nuevo que diga ping-pong de Harry alert. y tú nos vas a decir lo primero que viene a tu mente. Pablo José Hernández. Un joven profesional. Ana Irma Rivera Lacen. Una extraordinaria mujer puertorriqueña. Bien. Jesús Manuel Ortiz. También un vegabajeño que se ha ganado, ¿verdad?, lo que ha luchado con el sudor de su frente. ¿Verdad? Y a quien le tengo mucho respeto. Esa historia de él que nos comentó aquí, que él fue a una actividad del Partido Popular a Sí. vender agua. Y 20 años más tarde se convierte en el presidente, es bien fuerte. Sí, Sí. Definitivamente, ¿verdad? Él tiene una situación compleja. Sí. A mí me parece que
en el Partido Popular hay un problema institucional. Lamentablemente, ¿verdad? Hay unos señalamientos de falta de liderazgo. A mí me parece que más que falta de liderazgo es un problema de cohesión filosófica, de causa, de propósito. Entonces, pues, está llegando a una situación donde otros movimientos en alguna etapa tuvieron que reflexionar y evolucionar y transicionar, claro, y definirse. ¿Por qué? Porque, o sea, esto no es algo de que sí, y no lo di. Mi abuelo era popular. Mi abuelo era comisario de barrio del Partido Popular. Pero aquí hay unos aspectos, ¿verdad?, de que todo se adapta a los tiempos. Yo no quiero que el Partido Nuevo Progresista exista para siempre. Aspiro a que seamos Estado y que cada cual, ¿verdad?, elija el camino en términos de votar por la representación en el Congreso y por la presidencia. Pues el Partido Popular, como institución, ¿verdad?, el tradicionalismo político no es eterno. Yo no conozco en la historia de la humanidad un partido que haya existido desde los orígenes de la política. Así como el PRI dejó en algún momento de ser el que dominaba en México, a nivel nacional incluso no eran, ¿verdad?, los partidos que hay hoy en día. Así que ese tipo de dinámica se da y así como al Partido Liberal, de entonces al Partido de Unión, entonces al Partido Estadista Republicano, sí, al Partido de Acción Cristiana, le ha llegado la hora al Partido Popular, ¿verdad?, de por lo menos, ¿verdad?, a los que lo militan, de dar un paso entonces más allá. Lo dijo aquí y yo soy de los que pienso y he escuchado y he leído ya el comentario que estas pueden ser las últimas elecciones del Partido Popular como lo conocíamos. En efecto, o sea, y no estamos nosotros pensando de algo que pudiera ser. Sucedió en las pasadas elecciones en San Juan. Claro. Y ahora están peor en San Juan. Exacto. San Juan y puedes ir mirando lugares como Guaynabo, Bayamón, Toabaja y varios otros donde esa situación se va a repetir y ya evidentemente, ¿verdad?, en la gobernación es un aspecto que ya se está señalando también y en la comisaría residente, pues Ana Irma se está viendo también luchando también esa segunda posición. Ya les tocará hacer como el Pipe y seguir tratando de inscribirse cada vez que quedan fuera. Sí. Creo que es algo bien, has dicho cosas bien importantes. Siempre estos últimos episodios hemos hecho la reflexión. Claramente Estados Unidos está en unos extremos. Lo acabamos de ver cuando tratan de un magnicidio a un expresidente, algo bien heavy. Y todas las cosas obviamente que están pasando con Trump y el Partido Demócrata a veces dice, pero están también incitando a mucha retórica. Yo creo que gente como tú es importante en la política puertorriqueña, que tú dices, no, yo no tengo nada malo que decir de mi contrincante, ahora este es mi récord. Yo creo que eso es lo que te hace a ti diferente y es bien refrescante, es algo que estábamos hablando con Ana Irma también. Yo creo que ella tiene a veces unas posturas que pudieran picar un poco más en el extremismo, quizás pero aquí la tuvimos y Jari y yo, ¿sabes? Le zumbamos fuerte, pero con respeto. Y estuvo aquí a lo último, tú sabes, nos dimos un abrazo y todo, ¿sabes? Yo creo que es bien importante eso ahora mismo en la política, que las cosas que están pasando no repercutan, o sea, afuera, que no repercutan así tan fuerte en Puerto Rico. Y yo creo que tú eres una de esas figuras importantes, en verdad. Y gracias, en verdad. Gracias. Para cerrar, el pronóstico para la elección. No tan solamente quién quieres que gane gobernación, comisaría, cómo es especialmente Senado y Cámara, Alcaldía. Y una pregunta que le hemos hecho a todos los invitados es, ¿esta es la primera elección que no es de estatus? ¿Esta es la primera elección real derecha contra izquierda? El aspecto de conservadurismo y liberalismo ciertamente van a estar en el discurso. Principalmente lo van a estar impulsando el Partido de Proyecto de Dignidad y el Partido de Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Por qué? Porque son su core sí, en términos del electorado. Y se discutirán, ¿verdad?, los asuntos. En términos de quién debe prevalecer, bueno, no hay duda de que el Partido Nuevo Progresista es el partido más sólido, más estructurado, más organizado, de mayor militancia. Quedó reflejado en las primarias
no solamente por la cantidad de electores que fueron en cada una de las primarias, sino la proporción, el porcentaje del electorado completo, que fue en el caso del Partido Nuevo Progresista, hubo un incremento de un 12 a un 16,5%. En el caso del Partido Popular, decreció de un 10 a un 7%. Impresionante. Claro está, hay que ver, ¿verdad?, cómo salen los partidos pequeños, ¿verdad?, en términos de la elección general, pero el Partido Nuevo Progresista está definitivamente de salida en una muy mejor posición que las elecciones anteriores de cara a estas elecciones, y nosotros debemos como partido estar sobrepasando el 40% del respaldo. Wow. Y O sea, más 10 básicamente. y eso implica, entonces, ¿verdad?, un alcance muy profundo en términos de los candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado y las alcaldías, definitivamente. Excelente. Esto es una pregunta que yo sé que tú la has contestado antes y bien contestada, pero quiero traerla porque siempre, ¿verdad?, dicen, bueno, si ya tú te tiraste para comisionado residente, ¿cuál es el próximo step? Es gobernación. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo tú ves el futuro de aquí? O pues saliste, fuiste comisionado residente. ¿Qué hay para después? ¿Hay alguna aspiración a gobernación? ¿Quieres volver a quizás al Senado o la práctica privada? ¿Eres licenciado? ¿Eres abogado? ¿O un libro como Ricky? ¿Cómo tú ves tu futuro de aquí quizás a 10 años? Con esto, y el que me conoce sabe que estoy siendo honesto. Yo soy una persona de metas, pero soy una persona de metas colectivas. Y sí tengo unas metas, y mis metas es lograr que Puerto Rico trascienda, evolucione y avance hacia finalmente. Yo quiero ver que Puerto Rico logre por primera vez tener plena democracia y esa soberanía, y obviamente yo lucho porque sea a través de la estadidad, pero quiero, ¿verdad?, un Puerto Rico en el que mis hijos puedan decir, quiero vivir en Puerto Rico, quiero quedarme en Puerto Rico, y así todos los jóvenes como ustedes. Y en el caso de... voy a poner el ejemplo. En el caso de las candidaturas, sé que es normal que la gente piense, por lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas particularmente, que al comisionado residente se le vea como una especie de sucesor o una persona. El trampolín. Exacto. Yo no tengo esa aspiración. Cuando fui secretario de la gobernación, yo no aspiraba a ser secretario de la gobernación. Cuando fui senador, 2 meses antes ni por la mente me pasaba a mí ser candidato a nada. ¿Sí? Hace un año atrás, a mí ni se me ocurría estar corriendo para comisionado residente. Son decisiones que se toman en el momento, no porque yo las busqué, sino porque en el momento de tomar la decisión era el paso correcto. Y todos esos escenarios, tengo que decir que no me arrepiento, fueron los pasos correctos. En términos de el futuro, sí hay una posición que sí me gustaría ocupar. Ajá, ¿cuál es esa? Y es la de ser el primer senador federal por el estado de Puerto Rico. Y no tanto por el... Y no es tanto por, ¿verdad? Si logras eso, te dan una avenida después. Una escuela y una avenida. Tampoco eso, ¿verdad? Es por el hecho de tú pararte allí y poder decir, ¿verdad? Estoy aquí en representación de más de 3 millones de ciudadanos que por primera vez han emitido su voto, y todos los que le gobiernan tienen la legitimidad para gobernar. O sea, eso no es poca cosa. No. Eso no es poca cosa, porque no es algo simbólico. Es algo que se refleja en la toma de decisiones de todos los días. Claro. Desde el presidente hasta el funcionario que te atiende en el lobby o la recepción de una agencia. Así que, por lo que implica, sí, esa es la posición que me gustaría. Excelente. Y si pudiera alcanzar un nivel de seniority, ¿verdad?, que implique presidir alguna comisión o una posición de envergadura en la que pueda conseguir más
recursos, beneficios y resultados para Puerto Rico, pues bienvenido. La fortaleza y la gobernación, yo fui secretario de la gobernación. Yo trabajé en la fortaleza. A mí no me quita el sueño ni tengo esa ambición de ser gobernador de Puerto Rico. Mi ambición es que Puerto Rico logre sus objetivos como pueblo. Excelente. Y usualmente son los mejores servidores públicos, los que no tienen ese, tú sabes, los que llegan y William, hacen el trabajo. ¿dónde te consiguen en las redes? En las redes me consiguen, por ejemplo, en Twitter a través de Villafane PR Ok. y en Facebook, pues William Villafañe. Excelente. Y Instagram. Y en Instagram también. Instagram. Villafañe Pues mira, PR. TikTok todavía no. Todavía no tiene TikTok, ¿verdad? Que dice Pablo José, dice que TikTok es de él. Bueno, pero los jóvenes son míos. Bueno, William, ahora nos falta Jennifer nada más para cerrar las papeletas estatales. Cerramos. Así que cuando la vea, dile que estamos detrás de ella. Claro que es la sí. única persona que nos falta sentarse Dile aquí que con nosotros. queremos sentarnos con Tenemos una ella. preguntita bien interesante. Te deseamos lo mejor. Seguro. Gracias por estar Mucho con éxito. nosotros. Gracias por la conversación honesta. Desde ahora lo digo, te voy a dar el voto. Así que ya lo tienes. Tienes un voto mío. Así que en verdad que te Gracias. deseamos lo mejor. Y obviamente, pues, de ese comisionado, el éxito que tú tengas, pues se repercuta el éxito que nosotros puertorriqueños tengamos. Definitivo. Muchas gracias por estar con Gracias nosotros. a ustedes. Y Gracias. mucho Seguro que éxito. sí. Amén. Adelante. Gracias a ti por aceptar la invitación. En otro episodio más de Mindset Hub.